Carl Jung hizo un descubrimiento aterrador sobre la naturaleza humana. El cerebro de la persona ignorada literalmente interpreta su silencio como una amenaza de extinción social, desencadenando una cascada de reacciones psicológicas que Jung llamó disolución temporal del ego. Pero aquí está la paradoja devastadora que él descubrió. Al usar esta arma psicológica, no está solo destruyendo a la otra persona, está reprogramando su propio inconsciente de maneras irreversibles. Jung observó que cada acto de silencio intencional crea lo que él llamaba la sombra del poder, una parte oscura de la personalidad que crece silenciosamente hasta volverse incontrolable. ¿Qué realmente sucede en la mente de quien es ignorado? ¿Cómo ese proceso transforma tanto a la víctima como al agresor? ¿Y por qué Jung consideraba el silencio la más peligrosa de todas las armas psicológicas? Prepárese para descubrir verdades sobre la mente humana que van a cambiar para siempre cómo ve sus relaciones. Jung descubrió algo que revolucionó nuestra comprensión sobre el rechazo social. Cuando usted ignora a alguien, está literalmente atacando la estructura neurológica que mantiene la identidad de esa persona intacta. El cerebro humano no consigue distinguir entre abandono social y amenaza de muerte física. Ambos activan los mismos circuitos de supervivencia que evolucionaron a lo largo de millones de años. Imagine lo que sucede en el cerebro de alguien que usted decidió ignorar. Primero, la amígdala, centro del miedo, dispara señales de alarma por todo el sistema nervioso. El córtex prefrontal, responsable por el pensamiento racional, comienza a desorganizarse. La persona entra en estado de hipervigilancia, analizando obsesivamente cada posible razón para su rechazo. Jung observó que ese estado puede durar semanas o meses, creando un sufrimiento psicológico más intenso que cualquier agresión verbal. El aspecto más cruel es que el cerebro de la persona ignorada comienza a crear narrativas para explicar el vacío. Sin información real sobre sus motivos, la mente proyecta los peores escenarios posibles. Él me odia, soy insignificante, hice algo imperdonable. Jung llamaba a esto relleno tóxico del vacío. El inconsciente literalmente envenena a la persona con sus propias fantasías destructivas. Pero existe algo aún más profundo sucediendo. Jung descubrió que el silencio ataca lo que él llamaba el sentido de existencia social de la persona. Todos nosotros construimos nuestra identidad parcialmente a través de la confirmación que recibimos de los otros. Cuando usted para de responder, está removiendo una fuente fundamental de validación existencial. La persona comienza a cuestionar no solo por qué está siendo ignorada, sino si realmente existe como ser social. Lo que torna eso psicológicamente devastador es que la mente de la persona ignorada entra en modo de reparación desesperada. Ella comienza a fantasear sobre lo que podría hacer para reconquistar su atención. Planea conversaciones imaginarias, ensaya pedidos de disculpas, crea escenarios elaborados de reconciliación. Jung percibió que ese proceso mental obsesivo puede consumir completamente la energía psíquica de la persona, dejándola exhausta y desorientada. El aspecto más perturbador es que cuanto más intensa era la conexión anterior, más devastador es el silencio. Una persona que estaba acostumbrada con su atención diaria, sus respuestas, su presencia emocional, experimenta la retirada de esa energía como una forma de muerte psicológica parcial. Jung observó casos donde personas entraron en depresión profunda o desarrollaron ansiedad severa, simplemente por ser ignoradas por alguien significativo. Aquí está la realidad brutal que Jung reveló. Cuando usted ignora a alguien, no está solo creando desconfort, está potencialmente alterando la estructura neurológica y emocional de esa persona de forma permanente. El cerebro de ella puede desarrollar patrones de hipervigilancia, inseguridad crónica y miedo de abandono que persisten mucho más allá del período de silencio. Usted está literalmente participando de la reformulación de la personalidad de otro ser humano. Jung hizo un descubrimiento perturbador sobre el poder del silencio. Él funciona como un espejo psicológico perfecto que refleja la sombra más profunda de la persona ignorada. Cuando usted remueve su presencia, atención y feedback,
está forzando a la otra persona a confrontar aspectos de sí misma que ella pasó la vida entera evitando. Piense en cómo eso funciona en la práctica. Mientras usted estaba presente y responsivo, la persona podía mantener sus ilusiones sobre sí misma. Ella podía creer que era independiente, equilibrada, segura. Pero cuando usted desaparece, esas construcciones mentales se desmoronan como castillos de cartas. De repente, ella se ve cara a cara con su verdadera dependencia emocional, su necesidad desesperada de validación, sus miedos primitivos de abandono. Jung observó que el silencio remueve todas las distracciones externas que normalmente ayudan a la persona a evitar el autoconocimiento. Sin sus mensajes para responder, sin sus reacciones para interpretar, sin su energía para absorber, ella queda sola consigo misma de una forma raramente experimentada. Y en esa soledad forzada, la sombra emerge con fuerza total. Lo que torna eso psicológicamente brutal es que la sombra siempre contiene verdades que la persona no quiere aceptar. Tal vez ella descubra que su autoestima estaba completamente dependiente de su aprobación. Tal vez perciba que desarrolló estrategias manipulativas para mantener su atención. Tal vez confronte su tendencia de tornarse obsesiva cuando se siente rechazada. Jung sabía que esos descubrimientos pueden ser más dolorosos que cualquier insulto directo. El proceso que Jung describió es fascinante y terrible al mismo tiempo. La persona ignorada comienza a disecar cada interacción que tuvo con usted, procurando pistas sobre lo que salió mal. Pero en ese análisis obsesivo, ella inevitablemente encuentra patrones en su propio comportamiento que prefirió ignorar. Ve su carencia disfrazada de amor, su posesividad enmascarada de cuidado, su manipulación travestida de vulnerabilidad. Jung percibió que existen dos formas posibles de reaccionar a ese confrontamiento con la sombra. Algunas personas usan la revelación como catalizador para crecimiento genuino. Ellas reconocen sus patrones destructivos, asumen responsabilidad por sus acciones y comienzan un proceso real de transformación interior. Esas personas pueden emerger del silencio más maduras, conscientes y equilibradas. Otras, no obstante, no soportan lo que ven en el espejo de la sombra. Ellas entran en negación profunda, proyectan toda la culpa en usted o se sumergen en espirales de autoodio y autodestrucción. Jung observó que personas con estructuras egoicas más frágiles pueden literalmente fragmentarse cuando confrontadas bruscamente con su sombra a través del silencio. Aquí está el insight más profundo que Jung ofreció. Al ignorar a alguien, usted se torna involuntariamente un agente de revelación psicológica. Usted no está solo siendo cruel o indiferente. Está forzando un encuentro que puede determinar el futuro emocional y psicológico de esa persona. El silencio se torna una encrucijada donde ella puede escoger entre crecimiento consciente o autodestrucción inconsciente. Y usted, queriendo o no, se torna parcialmente responsable por cuál camino ella va a tomar. Jung descubrió que existe una dimensión del silencio que trasciende la crueldad o manipulación. El desapego consciente como herramienta de transformación mutua. Cuando usted para de reaccionar, de explicar, de defenderse, no está solo creando vacío. Está ofreciendo a la otra persona la oportunidad más rara que existe. El confrontamiento directo con la realidad sin interferencia externa. Considere cuántas veces usted intentó explicar sus sentimientos, establecer límites a través de palabras o convencer a alguien a cambiar su comportamiento. Jung percibió que palabras pueden ser distorsionadas, argumentos pueden ser rebatidos, explicaciones pueden ser ignoradas. Pero el silencio es irrefutable. Él no puede ser manipulado, reinterpretado o atacado. Él simplemente es, forzando a la otra persona a lidiar con la realidad pura de la situación. Lo que torna el desapego psicológicamente poderoso es que él quiebra ciclos neuróticos que pueden haber durado años. Cuando usted para de alimentar dinámicas tóxicas con su energía emocional, está literalmente cortando el suministro que mantenía esos patrones vivos. Jung llamaba a esto retirada estratégica de la libido. Usted para de invertir su fuerza vital en interacciones destructivas.
Observe lo que sucede cuando usted genuinamente se retira de una dinámica conflictiva. La otra persona, acostumbrada a provocar ciertas reacciones en usted, de repente se ve delante de un vacío donde antes había una respuesta previsible. Ella puede intentar escalar el conflicto, usando tácticas más extremas para tirarte de vuelta al patrón antiguo. Pero si usted permanece firme en el silencio, algo extraordinario sucede. El patrón comienza a colapsar por falta de combustible. Jung observó que el desapego eficaz exige una cualidad específica de conciencia. No puede ser silencio reactivo, movido por rabia o deseo de castigar. Tiene que ser desapego genuino, una retirada consciente de la energía emocional basada en la comprensión de que ciertas dinámicas son mutuamente destructivas. El inconsciente de la otra persona percibe esa diferencia inmediatamente. El aspecto más profundo del desapego consciente es que él ofrece a la otra persona algo que ningún confrontamiento directo puede ofrecer: la experiencia pura de las consecuencias de sus acciones sin interferencia. Cuando usted para de reaccionar a las manipulaciones, la persona queda cara a cara con la vacuidad de esas estrategias. Cuando usted para de defenderse de acusaciones injustas, ella confronta la irracionalidad de sus proyecciones. Jung entendía que ese proceso puede ser transformador para ambas partes. Para usted, representa una liberación de ciclos viciosos y una afirmación de sus límites personales. Para la otra persona, puede representar un despertar doloroso pero necesario para la realidad de sus patrones comportamentales. Pero aquí está lo que pocos comprenden sobre el verdadero desapego. Él exige que usted genuinamente suelte el resultado. Usted no puede retirarse esperando que la persona cambie, se disculpe o reconozca sus errores. Tiene que ser una liberación real, un no definitivo a la participación en dinámicas destructivas. Jung sabía que cualquier apego al resultado transforma el desapego en manipulación disfrazada. Cuando usted domina esa cualidad de desapego consciente, descubre que a veces la mayor gentileza que puede ofrecer a alguien es parar de participar de la destrucción mutua que ustedes crearon juntos. El silencio se torna un acto de amor propio que paradójicamente puede despertar amor propio en la otra persona también. Jung identificó un fenómeno psicológico fascinante que sucede cuando usted mantiene el silencio por tiempo suficiente. La persona que antes estaba obsesionada en analizar usted, descifrar sus comportamientos y controlar sus reacciones, de repente se ve forzada a direccionar toda esa energía analítica para sí misma. Y esa inversión puede ser psicológicamente devastadora o transformadora, dependiendo de la madurez emocional de la persona. Imagine a alguien que pasó meses o años enfocado en conseguir su atención, interpretar sus humores, prever sus reacciones. Toda la energía mental de esa persona estaba direccionada para afuera, intentando mapear e influenciar su mundo interno. Pero cuando usted desaparece completamente, esa energía no tiene más donde fijarse. Como un láser potente que perdió su blanco, ella rebota y atinge la propia persona con intensidad brutal. Lo que torna ese proceso particularmente poderoso es que la persona pasa a aplicar a sí misma la misma lupa psicológica que antes usaba para estudiarte. Ella comienza a disecar sus propios comportamientos con la obsesión que antes direccionaba a usted. ¿Por qué necesito tanto la atención de esa persona? ¿Qué hay de errado conmigo que no consigo seguir adelante? ¿Por qué estoy tan desesperado por validación? Jung observó que esas preguntas no surgen por acaso. Ellas son resultado directo de la inversión forzada de la atención. La intensificación de esa autocrítica puede llevar a dos caminos completamente opuestos. Algunas personas descubren patrones neuróticos que nunca habían percibido conscientemente. Reconocen su dependencia emocional, sus estrategias manipulativas, sus heridas no curadas que estaban proyectando en la relación. Esos descubrimientos, aunque dolorosos, pueden catalizar un proceso profundo de autoconocimiento y cura. Otras personas, no obstante, no tienen estructura psicológica para soportar esa intensidad de autoobservación. Ellas se pierden en espirales de autorreproche, desarrollan obsesiones autodestructivas o fragmentan completamente su autoestima.
Jung percibió que forzar a alguien a confrontarse de esa forma, sin preparo adecuado, puede ser psicológicamente peligroso. El aspecto más perturbador de esa inversión es que ella revela lo cuánto la persona estaba usando usted como una distracción de sí misma. Mientras estaba enfocada en conquistar su aprobación, controlar sus reacciones o interpretar sus señales, no necesitaba lidiar con su propio vacío interior, sus inseguridades profundas o sus patrones autodestructivos. Usted se tornó involuntariamente una fuga de la autorresponsabilidad. Jung observó que cuando esa distracción es removida a través del silencio, la persona queda cara a cara con cuestiones existenciales que estaba evitando hace años. ¿Quién soy yo cuando no estoy intentando impresionar a nadie? ¿Qué realmente quiero de la vida además de la validación de los otros? ¿Por qué tengo tanto miedo de quedar solo conmigo mismo? Esas preguntas emergen con fuerza total cuando el foco externo es brutalmente removido. Lo que torna ese proceso aún más intenso es que la persona pasa a monitorear sus propias reacciones al silencio con la misma obsesión que antes direccionaba a usted. Ella analiza cada pensamiento sobre usted, cada impulso de hacer contacto, cada estrategia que considera para quebrar el silencio. Jung percibió que eso crea una forma de meta-obsesión. La persona queda obsesionada con su propia obsesión. Aquí está el insight más profundo que Jung ofreció sobre esa inversión. Cuando usted fuerza a alguien a recuperar toda la energía mental que estaba invirtiendo en usted, está devolviendo a ella un poder que tal vez nunca supo que poseía. Esa energía, redireccionada conscientemente, puede tornarse combustible para crecimiento real y transformación auténtica, pero redireccionada inconscientemente, puede tornarse una fuerza autodestructiva poderosa. El silencio revela no solo quién la persona es, sino quién ella tiene potencial para tornarse. Jung descubrió que el silencio funciona como un detector de verdad implacable en las relaciones humanas. Cuando usted para de responder, para de dar atención, para de alimentar la dinámica, usted crea lo que él llamaba de test del vacío. Y ese test revela, de forma brutal y definitiva, quién realmente se importa con usted versus quién solo se importa con lo que usted ofrece. Observe cómo las personas reaccionan cuando usted desaparece. Algunas van a bombardearte con mensajes, llamadas, tentativas desesperadas de reconexión. Otras van a simplemente desaparecer también, como si usted nunca hubiese existido. Jung percibió que esas reacciones diferentes revelan motivaciones completamente distintas en la relación. Quien realmente te valoriza como persona va a intentar entender lo que sucedió. Va a hacer preguntas genuinas sobre su bienestar. Va a demostrar preocupación con su ausencia, no solo irritación por no estar recibiendo su atención. Esas personas van a quebrar el silencio con amor, no con demandas. Ellas van a respetar su espacio mientras dejan claro que se importan. Por otro lado, quien estaba solo se alimentando de su energía va a reaccionar de forma completamente diferente. Van a intentar provocar usted de vuelta a la interacción a través de rabia, culpa, manipulación. Van a hacer usted de villano por haber osado retirarse. Van a intentar quebrar su silencio a través de drama, no de conexión genuina. Jung observó que esas personas revelan que estaban tratando a usted como una fuente de suministro emocional, no como un ser humano con necesidades propias. Existe una tercera categoría que Jung identificó: aquellos que simplemente desaparecen cuando usted para de dar atención. Esas personas revelan que la relación era puramente transaccional del lado de ellas. Cuando usted para de ofrecer lo que ellas querían, ellas siguen adelante sin mirar para atrás. Es doloroso, pero Jung veía eso como una información valiosa sobre la naturaleza real de la conexión. El poder psicológico de esa revelación es inmenso. El silencio remueve todas las máscaras sociales y muestra las verdaderas intenciones de las personas a su alrededor. Es como un rayo X de las relaciones. Usted ve exactamente quién está allá por usted y quién está allá por lo que usted puede ofrecer. Jung entendía que ese proceso de filtrado a través del silencio, aunque doloroso, es esencial para la salud psicológica. Cuando usted identifica quién realmente te valoriza,
puede invertir su energía emocional de forma más consciente y productiva. Cuando reconoce quién estaba solo se alimentando de usted, puede establecer límites más claros. Pero aquí está el insight más profundo que Jung ofreció. El silencio no solo revela quién te valoriza, él también revela lo cuánto usted valoriza a sí mismo. Su capacidad de mantener límites, de no ceder a manipulaciones, de permanecer firme mismo cuando presionado, todo eso refleja su nivel de autorrespeto. El silencio se torna tanto un test para los otros como un fortalecimiento para usted. Jung tenía un aviso severo sobre el poder del silencio. Toda herramienta psicológica que usted usa contra otros también moldea a usted en el proceso. Cuando usted ignora a alguien, no está solo afectando la psique de la otra persona, está entrenando su propio inconsciente a comportarse de determinada manera. Y esa transformación interna puede tener consecuencias que usted nunca anticipó. El primer precio que usted paga es el embotamiento emocional gradual. Cada vez que usted escoge el silencio en vez de la comunicación directa, usted fortalece ciertos circuitos neurales y debilita otros. Jung observó que personas que usan frecuentemente la retirada emocional como estrategia pueden desarrollar una dificultad creciente para conectarse genuinamente con otros. El mecanismo de desligamiento se torna automático, activándose mismo cuando usted no quiere. Existe también lo que Jung llamaba de contaminación de la sombra. Cuando usted usa el silencio como punición o manipulación, está alimentando aspectos sombríos de su propia personalidad. Usted puede comenzar a sentir placer en el poder que ejerce sobre las emociones de los otros. Puede desarrollar una frialdad calculista que gradualmente contamina otras áreas de su vida. Jung alertaba que nos tornamos aquello que practicamos, mismo cuando justificamos nuestras acciones. La paradoja más cruel es que el silencio usado de forma inadecuada puede crear en usted exactamente los patrones que usted estaba intentando evitar en los otros. Si usted ignora a alguien por considerar esa persona manipulativa, puede acabar tornándose manipulativo también, solo usando una estrategia diferente. Jung percibía que el inconsciente no distingue entre el bien y el mal. Él solo absorbe y replica patrones de comportamiento. Hay también el aislamiento progresivo, que Jung identificó en personas que abusan del poder del silencio. Cuando usted se habitúa a resolver conflictos a través de la retirada emocional, puede comenzar a aislarse preventivamente siempre que surge una dificultad relacional. Usted desarrolla una especie de alergia al conflicto que, irónicamente, crea más conflictos. Las personas a su alrededor comienzan a caminar en huevos, con miedo de provocar su próxima retirada. Jung observó que existe una diferencia psicológica fundamental entre silencio consciente y silencio reactivo. El silencio consciente nace de un lugar de fuerza interior, claridad sobre sus límites y genuino deseo de preservar su energía para lo que realmente importa. El silencio reactivo nace de heridas no curadas, necesidad de control y deseo de punir. El primero te fortalece, el segundo te corroe lentamente. El precio más sutil, pero tal vez más peligroso, es la erosión de la capacidad de intimidad genuina. Jung percibió que cuando usted se habitúa a usar el silencio como protección, puede perder la habilidad de vulnerabilizarse constructivamente. Usted desarrolla una armadura emocional tan eficaz que ni mismo las personas que realmente te aman consiguen atravesarla. La cuestión que Jung colocaba era: ¿usted está usando el silencio como una herramienta de crecimiento mutuo o como un arma de destrucción? La respuesta determina si usted emerge de ese proceso más integrado y consciente, o más fragmentado y aislado. El silencio revela no solo la verdad sobre los otros, sino también la verdad sobre quién usted está tornándose. Antes de despedirnos, ya percibió cómo el silencio reveló verdades sobre sus relaciones que las palabras nunca consiguieron mostrar. Si este mensaje tocó su corazón, digite en los comentarios: el silencio revela todo. No olvide de compartir este contenido con quien necesita entender el poder psicológico de sus elecciones. Active el siniño y se inscriba para más insights transformadores sobre la mente humana. Hasta el próximo video.